¿Qué se siente apretar el gatillo y ver una fila de enemigos caer en segundos? Los artilleros de la MG-42 en la Segunda Guerra Mundial no tuvieron que preguntarse. Y en el momento en que abrieron fuego, su posición quedó expuesta instantáneamente y el campo de batalla centró su atención únicamente en ellos. Pero eso ni siquiera fue la peor parte. Además del peligro directo a su vida y de ver lo que le hacían a los humanos llamados enemigos, cada cierto tiempo, a los ametralladores se les ordenaba llevar a cabo acciones que pasarían el resto de sus vidas tratando de olvidar. Tenemos una historia así para el final. Hoy veremos cómo era realmente la vida de los hombres que operaron la infame MG-42 en la Segunda Guerra Mundial. Cómo lucharon, cómo se utilizaron y por qué era mucho peor que tener un rifle de infantería estándar. De todas las armas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, pocas dejaron la impresión que dejó la MG-42. Las tropas aliadas dieron apodos a muchas armas alemanas, generalmente burlándose y degradando su eficacia. Sin embargo, a diferencia del portero o los mimos gritones, la sierra mecánica de Hitler no sonaba como un chiste, y no lo era. Ese nombre se quedó debido a la increíble velocidad de disparo del arma, especialmente para esa época. Al disparar alrededor de 1200 disparos por minuto, lo que equivale a 20 disparos por segundo, no se podía oír el ruido característico estándar de una ametralladora. Porque las balas se disparaban tan cerca una de otra que casi se oía un único sonido continuo en lugar de una ráfaga. Pero ¿cómo consiguieron los alemanes un arma tan adelantada a su tiempo? Bueno, la MG-42 no fue el primer intento de Alemania de construir una ametralladora moderna. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohibió al país desarrollar armas pesadas. Pero a lo largo de la década de 1930, Alemania ignoró silenciosamente las restricciones y comenzó a reconstruir su ejército. En aquel entonces se utilizaba la vieja MG-08, pero refrigerada por agua, enorme y con un peso de más de 40 kilogramos. Era un remanente de la guerra de trincheras y no algo construido para el combate móvil como, no sé, el Blitzkrieg. En 1930, presentaron la MG-13 como una ametralladora más liviana, refrigerada por aire y más móvil, pero tenía un pequeño y curioso cargador de 25 balas que se vaciaba en poco más de 2 segundos. Luego llegó el MG-34 en 1934. Esto supuso un gran paso adelante. Se alimentaba por cinta, tenía un cañón de cambio rápido y podía usarse en un bípode o montado en un trípode, tanques, vehículos e incluso aviones. Era precisa y versátil, y sentó las bases para el concepto de ametralladora de uso general que utilizan todos los ejércitos hoy en día. En realidad, es la primera ametralladora de uso general de la historia. Si era tan bueno, ¿por qué los alemanes querían una nueva ametralladora? Bueno, el MG-34 tenía problemas. Era muy caro, lento de fabricar y poco confiable en condiciones de campo como barro o temperaturas gélidas. Se necesitaron 150 horas de trabajo para construir solo uno. Y las tripulaciones tenían que limpiar diligentemente el aceite y cuidarlo en condiciones de batalla para que funcionara. Era un arma excelente, pero no para la rápida producción en masa en tiempos de guerra en que se desencadenó la guerra. Entonces se les dijo a los ingenieros alemanes que idearan algo mejor, más barato y más rápido de producir. Ese se convirtió en el MG-42. Se utilizaron piezas de metal estampadas mucho más baratas, lo que también redujo el tiempo de producción a la mitad. Resistió mucho mejor la suciedad y el frío, tenía una velocidad de disparo aún mayor y era mucho más fácil de producir en masa. Al final de la guerra se construyeron más de 400.000 unidades, y su diseño básico todavía se utiliza hoy en día en la MG-3, ahora básicamente solo con recámara para munición de la OTAN, y con cambios mínimos, siendo casi exactamente las mismas armas que todavía están en servicio hoy en día.
Sin embargo, lo que hizo que la MG-42 fuera tan efectiva para reducir el número de soldados aliados no fue solo el arma en sí, sino también las tácticas que implementaron los alemanes. En el ejército alemán, el escuadrón de infantería estaba literalmente construido alrededor de la ametralladora. No estaba allí para apoyar a los fusileros. Estaban allí para apoyar a la ametralladora y su tripulación mientras proporcionaba la mayor parte de la potencia de fuego del escuadrón. Cada escuadrón tenía 10 hombres. En el núcleo había un equipo de ametralladoras de 3 hombres. El artillero llevaba una ametralladora MG-34 o MG-42 con un tambor de 50 cartuchos de munición listo y un arma de mano por si acaso. Junto a él estaba el artillero asistente, que se encargaba de alimentar el arma, recargarla, eliminar atascos y cambiar los cañones. Llevaba bidones extra, una caja de 300 balas y normalmente estaba armado solo con una pistola. Y sí, o mejor dicho, cuando el artillero caía, el ayudante dejaba todo y tomaba el mando. El arma tenía que seguir disparando. Detrás de ellos estaba el transportador de munición armado con un KR-98 acortado y arrastrando al menos 2 cajas más de 300 balas. En conjunto, estos 3 transportaban alrededor de 1800 balas, por lo que el peso aumentaba rápidamente. El resto del escuadrón estaba formado por 5 fusileros y un jefe de escuadrón, todos con un trabajo: proteger el arma. En un ataque, avanzaban mientras la ametralladora disparaba fuego de supresión. En defensa, mantendrían los flancos y protegerían a la tripulación. Pero ser el centro del escuadrón también convirtió al equipo de ametralladoras en el objetivo más obvio. Todos en el otro lado sabían de dónde venía la verdadera amenaza, y no era difícil detectar el arma disparando 20 tiros por segundo. Francotiradores, morteros, tanques, todos sabían exactamente dónde apuntar. Ahora bien, tanto atacar como defender una posición MG-42 era una experiencia que te hacía mojar los pantalones, en ambos sentidos. El cañón debía cambiarse cada 250 disparos aproximadamente para evitar dañar el arma. Una tripulación entrenada podría hacer el cambio en unos pocos segundos, pero esa pequeña ventana les dio tiempo a los enemigos para cerrar la distancia. A las tropas aliadas se les enseñó a esperar esos cambios de cañón y avanzar durante esa pausa, lo que también era aterrador desde su perspectiva, ya que en cualquier momento continuaría disparando. Montado en un bípode o disparando desde la cadera o incluso desde el hombro del asistente, el MG-42 era rápido de desplegar e ideal para ráfagas rápidas debido a su fuerte retroceso. Pero sobre un trípode, se convirtió en algo mucho más mortal. El trípode Lefet-42 tenía un mecanismo incorporado que movía automáticamente el arma de un lado a otro mientras disparaba. Puedes preestablecer un arco de disparo, conectar ópticas e incluso atar una cuerda al gatillo para disparar desde una cubierta. Esa configuración fue terriblemente efectiva, especialmente en defensa. Esto le dio a la ametralladora un alcance mucho mayor y una precisión letal. Una cosa que a menudo se pasa por alto sobre la MG-42 es que los ametralladores alemanes eran responsables de niveles de destrucción que la mayoría de los soldados nunca tuvieron que procesar. Un soldado de infantería normal con un rifle de cerrojo podría disparar unas cuantas docenas de rondas en un combate. Los ametralladores disparaban a miles, deteniendo las cargas únicamente de cerca una y otra vez. Tomemos como ejemplo los ametralladores de Omaha Beach. Hubo veteranos que dispararon miles de tiros ese día y sin ayuda de nadie acabaron con cientos de vidas en un solo día. La experiencia permaneció con ellos por el resto de su vida. En el frente oriental, las cosas podrían ser aún peores. Los ataques de oleadas humanas soviéticas atacaban desesperadamente posiciones alemanas bien defendidas, a veces durante horas.
Muchos artilleros salieron de esas batallas mentalmente destrozados, y hubo incluso casos en los que perdieron la cabeza después de las batallas, simplemente se derrumbaron, incapaces de comprender lo que tenían que hacer. Y por muy oscuro que fuera, al menos era un combate. Lo que afectó más profundamente a algunos artilleros fueron las órdenes que no tenían nada que ver con los soldados enemigos. En los territorios ocupados, en ocasiones se utilizaban equipos de ametralladoras en las denominadas operaciones de seguridad. En esencia, represalias destinadas a aplastar la resistencia e intimidar a la población donde a menudo se producían acciones partidistas o de resistencia. En algunos países ocupados, los alemanes emitieron directivas notorias como la de 100 civiles por cada soldado alemán muerto por la resistencia, 50 por cada herido, y las ametralladoras eran generalmente el método elegido para lograr el mayor efecto psicológico contra los lugareños. Pero esto fue en ambos sentidos. Imagínate que eres un soldado que lucha por tu país contra soldados enemigos que también intentan matarte. Por más horrible que sea, al menos es algo bastante justo. Ahora, un día, llega tu comandante y te da nuevas órdenes de disparar contra una masa de gente reunida en las calles que no tienen nada que ver con la guerra ni con lo que les pasó a los soldados alemanes atacados por las guerrillas de la resistencia. Hay un par de casos en los que esa cifra llegó a miles, con ametralladores trabajando durante todo el día. Nunca volvieron a ser los mismos. Hacia el final de la guerra, las fuerzas aliadas comenzaron a capturar MG-42 y a enviarlas para su estudio. Estados Unidos intentó fabricar su propia versión, el T-24, pero nunca funcionó correctamente, ya que nunca lograron copiar exactamente el diseño original. Incluso casi un siglo después, el núcleo del MG-42 sigue vivo en el MG-3, que todavía hoy utilizan los ejércitos de la OTAN en todo el mundo. Si cree que vale la pena escuchar este tipo de historia, considere suscribirse. Apenas estamos empezando.